Bien, chicos, el día de hoy vamos a conocer una cultura más que se llama la cultura Wari. Es una cultura que se desarrolló, a ver, es una cultura que se desarrolló en la región de Ayacucho, ¿no? Vamos a ver que esta cultura se desarrolló en el siglo, en el siglo 7 hasta el siglo 13 después de Cristo, ¿no? Se desarrolló en la Sierra del Sur y se extendió por gran parte del antiguo Perú. En este mapa ustedes van a poder ver el inicio, ¿no? En donde se dio. Estamos mencionando ¿ah? La cultura Wari que se desarrolló en Ayacucho. Vamos a poder verlo, incluso por su extensión. Todo esto, chicos, que está sombreado de color rosa, un poco se puede ver, cosas que lo estoy seleccionando. Todo eso abarcó la cultura Wari. Se desarrolló en Ayacucho, pero se extendió, ¿no? Sus dominios fue extendiéndose cogiendo Lambayeque, Cajamarca y Moquegua, parte de Arequipa, ¿no? A pesar de que ya habían algunas culturas ahí, como ustedes pueden ver acá, en cada uno de estos cuadritos va a haber una cultura, ¿no? Acá se desarrolló la cultura Chavín, acá se desarrolló la cultura Pachacamac, dentro de Lima, ¿no? Aquí está Huari, ¿no? Entonces, acá vamos a ver que se pudo haber expandido por varios departamentos. Igual tuvo una influencia en algunas culturas, ¿no? Vamos a limpiar la pantalla. Listo. Vemos acá. Una de las características de esa cultura, chicos, fue que fue una sociedad militarista y teocrática. ¿Qué quiere decir esto? Al decir militarista, vamos a mencionar a la raza guerrera, ¿no? A los que cuidaban, protegían la cultura, los guerreros de la cultura Wari. Al mencionar teocrática, vamos a decir que fue una cultura que se basaba también en la religión, en este caso el sacerdote, ¿no? Entonces, la cultura Wari era gobernado por dos de estos poderes, por el poder militar y el poder teocrático. En pocas palabras, para poder entenderlo, ¿sí? La cultura Wari se gobernó por el sacerdote y por el guerrero, ¿no? Las dos élites que surgieron, las dos élites que tomaban decisiones en esta cultura, ¿no? Vamos a ver aquí. Los Waris chicos planificaban grandes ciudades, hermosas ciudades y con muy buenas conexiones. Por eso es que por eso es que no solamente la cultura Wari, sino también muchas culturas fueron extendiéndose a más departamentos, como lo habíamos visto en este mapa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se extendían tan bien? Porque tenían una buena conexión. Sus ciudades eran conectadas por irrigaciones, por canales, por surcos, que hacían que los pueblos se unan y de esa manera también compartan, por ejemplo, el, el filtrado el regadío de las tierras. Compartían los cultivos, ¿no? Algunas plazas también que ellos arman, también las compartían y eran una manera de conectarse con otros pueblos y de esa manera también se extendían, ¿no? Todas sus ciudades estuvieron interconectadas por una impresionante red vial llamada el Capatñán. El Capatñán, chicos, ustedes van a poder ver aquí a ver, sacar mi lápiz. El Capatñán es una red, ¿sí? Es una red de conexiones. Vean ustedes esta, ¿no? Es una red de conexiones que se daba, por ejemplo, para el cultivo, ¿no? Para la agricultura, o también una red de conexiones para poder hacer un poco más fácil el ir de pueblo en pueblo. También el Capaña tenía sus puentes que ellos también iban elaborando para conectarse las ciudades. Daniel, mira acá, por favor. Tenemos también acá, bueno, esas son pequeñas imágenes. Acá tenemos una grande, que es el Capañán más grande que ellos pudieron haber creado. Es una especie de templo con ¿Ese es el más conexión. grande? Es uno de los más grandes. Ah, Ellos tenían varios, pero más que mira, todo estaban distribuidos por diferentes zonas, conectando las ciudades y los pueblos.
Este era el considerado más grande, ¿por qué? Porque tenía una gran función también. Además de que servía de cultivo, ¿dónde está mi lápiz? Además que servía de cultivos para poder cultivar en todos los andenes que ustedes pueden ver acá, ellos hacían sus cultivos acá. Ellos por esta irrigación hacían sus conexiones de Con el agua agua. con el agua para que pueda filtrarse a los cultivos, ¿no? Miss, Tenían, Miss, y por lo menos cuánto habrá demorado Miss, eso en construir. por eso es que son, miren, ellos se han desarrollado desde el siglo VII hasta el siglo XIII, han tenido tiempo suficiente para poder perfeccionar ese tipo de trabajo. Ah, yo me acuerdo, yo fui ahí, Miss, yo lo vi, yo me Ujú. acuerdo. Yo lo vi, Miss, yo fui ahí con mi papá y mi mamá. Muy bien. ¿Alguien por ahí Pero también aún quería hablar? Sí, Antes. Miss. Dime, No, Jerico. se extendieron 6 siglos. Así es, un aproximado, ¿no? Porque cuando se descubrió ya estaba, pues prácticamente en algunas cuantas cosas estaban en ruinas, algunas las recuperaron. Entonces, sí, tiene mucho tiempo. Bien, vamos a continuar. Entonces, ¿cómo se llamaba la red, perdón, cómo se llamaban las redes viales de los Wari? Capacitado. El Capatñam, ¿no? Las redes Capangán. viales, Capatñam. Miss, Vamos qué a ver nombre más aquí. raro, ¿verdad? Sí, es que es quechua, ¿no? Es quechua. Ay, mira. Bien. Chicos, ¿se acuerdan que habíamos hablado del dios Huiracocha, que estaba presente en algunas culturas? Sí, ¿No? Miss, sí. Sí, el dios Huiracocha también se hace presente en la cultura Wari. Como ustedes Ah, pueden ver acá, el dios Huiracocha se hace presente en Chavín, en Tiahuanaco, en Wari, en otras culturas también, pero incluso es conocido con otro nombre, ¿no? La cultura, Viracocha. la cultura pasada, de la clase pasada, ¿qué cultura habíamos hecho? La Sí, cultura yo sé. tiahuanaco, ¿verdad? Miss, Mi, Sí, Miss, cultura de Tiahuanaco. ajá. ¿Y qué nombre tenía el dios Huiracocha? ¿Se acuerdan? Miss, el dios de Viracocha tenía eh, el nombre, ¿dónde está el dios de Viracocha? O dios de Baku. De los Ay, dos no sé, báculos. de El dios Baku. de los báculos, ¿no? Porque tenía unos dos báculos al lado, uno en cada mano. Entonces, el dios Huiracocha se hace presente en varias culturas, pero no lo reconocen como el dios Huiracocha, sino le ponen otro nombre, ¿no? Lo identifican con otro nombre, igual como en la cultura tiahuanaco. Pero al ser una comparación, ¿no? Al ser una comparación del, a ver, al ser una Ah, comparación el ah, dios Huiracocha de Tiahuanaco con el dios Huiracocha de Wari, se pueden dar cuenta que hay mucha similitud en ellos, ¿no? Y aún así, incluso en la cultura de Chavín, en la estela de Raimundi, se puede ver también al dios Huiracocha, que no lo reconocían como dios Huiracocha, pero tiene mucho parecido a ellos. Entonces, el dios Huiracocha es por eso que se cree que es el dios supremo, un dios principal para los incas, ¿no? Ya que está presente en diferentes culturas, ¿no? Y debe ser muy importante porque siempre lo esculpían en sus cerámicas, en sus edificaciones, en sus monolíticos, en sus tejidos, lo esculpían en todo momento, ¿no? Dando a entender que era un dios muy importante y que necesitaba ser reconocido. Por eso es que lo plasmaban en diferentes partes, ¿no? Y miren, aún así, lo plasmaban en todas las culturas prácticamente, ¿no? Pero lo conocían con otros nombres, como les decía, ¿no? Este es el dios Huiracocha. En la cultura tiahuanaco se le conoce como el dios de los dos báculos. Aquí en la cultura Wari se le conoce como el dios Visco, ¿no? Si El lo dios pones una Visco. letra más, bizcocho. Ah, Andy, estamos. Seriedad, seriedad. Entonces, acá se le conoce como el dios Visco, ¿no? Es un nombre que los Wari les dio, ¿no? También los Wari adoraban al dios de Pachacamac, ¿no? dice ese creo que seguro fue bien famoso. Wari, perdón, Huiracocha. Dice, el dios de Huiracocha ese fue bien famoso, mis. Sí, fue muy, muy importante. Los estudios decían de que no entendían por qué era importante, pero por lo que podían ver sus excavaciones,
sus investigaciones, al parecer los incas decían que él era el creador del mundo, ¿no? Es Él, falso. él fue el que creó el mundo para los incas, ¿no? Para los incas. Fue el creador del mundo, ¿no? Claro, ellos tenían muchos dioses. Uno creaba el mundo, el otro creaba el clima, otro creaba El otro, el agua. el agua, había una diosa de la agua, del agua, entonces, había el dios del sol, había la dios de la luna, entonces, tenían muchos dioses, incluso también adoraban a este dios, como les decía, el dios de Pachacamac, que era considerado el dios de los terremotos, ¿no? Porque sí, Ahí decía el dios de la tierra salía. no, El el dios de los terremotos, porque sí, en la época inca también hubo temblores. También hubo temblores en la época de los incas, ¿no? Y ellos adoraban al dios de Pachacamac como para Sí, ¿por que, qué Dios de los terremotos? perdón, ¿Por qué Dios de los terremotos? porque ellos optaron esa imagen para poder adorar o sea, hacer culto a algo o a alguien, ¿no? Para que, según ellos, cese un poco los temblores, ¿no? Eso era más que todo, ¿no? Entonces, eh, cuando iban haciendo sus investigaciones, los arqueólogos, los estudiosos iban haciendo las investigaciones, veían muchos dioses y con ardua investigación se daban cuenta de o sea, qué dios se encargaba de cada cosa, ¿no? El dios Huiracocha, pues como les digo, era para los incas el dios, el creador del mundo, ¿no? Por eso es que lo adoraban y era el dios principal. Es como decir, ¿no? No es por comparar, ¿no? Pero vamos a hacer una similitud, algo así, por decirlo. Es como decir que para nosotros el creador del mundo, ¿quién es? Es Dios, ¿cierto? El Sí, único Dios que nosotros tenemos. Ya, la misma adoración que nosotros tenemos hacia Dios la tenían los incas para Dios Huiracocha, ¿no? Porque decían que él había creado el mundo. Que sin él nada de lo que está en la tierra hubiera podido sobresalir, ¿no? Por decirlo. si hubiera, mis ahí no conocían a Dios, aún no sabían quién No, era. no conocían a Dios. Además, porque no era ese territorio en donde había llegado, pues Dios, ¿no? Dios llegó en Asia, en Egipto, en la misma Mira, ciudad de hay famosas Jerusalén. películas, Entonces, miren, claro, en algunas, no, Europa no. No, no me vas a decir que Dios es europeo. En algunas culturas cuando llegó Dios ya había un después, ¿no? Por eso es que se divide la historia, ¿no? Un antes de Cristo y un después de Cristo, ¿no? me he dado cuenta, ves que después empieza con D. ¿Perdón? Después de Cristo. Claro, después de Cristo y antes de Cristo se rige la historia, ¿no? La cultura wari se desarrolló después de Cristo, antes no, después de Cristo. O sea, ya había un poco más ¿Y de en qué época civilización. descubrieron la cultura Wari? ¿En qué época? En el siglo VII, ¿no? Y se desarrolló hasta el siglo XII. Miren chicos, aquí vamos a ver qué Estaban juntando las piezas rotas. Claro, porque cuando hacían sus investigaciones, pues los arqueólogos muchas veces no encontraban ya, encontraban Y es enorme. cerámicas que estén intactas, eran muy pocas, ¿no? Aquí lo que estamos viendo, es una de las vasijas más grandes, Llama. una especie de cántaro, ¿no? Es un Cántaro. cántaro de tamaño enorme, es un cántaro gigante, Sí, pero ¿sí? no canta. No, Ah, un cántaro no es para que cante. Un cántaro es una vasija en donde se puede acumular, guardar agua, ¿no? O chicha que ellos mayormente consumían, ¿no? Entonces la cerámica que ellos usaban, chicos, era de poligrama, perdón, polígroma, ¿no? Era polígroma. ¿Qué quiere decir? Que sus cerámicas eran una especie de vasijas y muchas de ellas tenían asa, con una especie de puente. Vamos a sacar el lápiz. El mejor ejemplo que podemos dar de esta cerámica es esta vasija, ¿no? Que son mi unos si el otro de cántaros, la llama. también lo vamos a ver, ¿no? Tiene finos acabados, ¿no? Con asas, estas ya eran una especie de asas. La mayoría de las vasijas no las tenían, ¿no?
pero como vemos que la civilización va avanzando, ellos se van reinventando, van ingeniándoselas, ¿no? Entonces empezaron a darle pues otra forma a sus cerámicas, ¿no? Ya no era como, por ejemplo, el quero, que solamente es un vaso, ¿no? O el pebetero, que es una especie de fuente, ¿no? Sin asa, ¿no? Todos lo cogían de una manera con las dos manos, ¿no? Ahora aquí, pues optaron por darle una asa a las cerámicas para poder ser mejor su traslado, se podría decir, ¿no? También se desarrolló las vasijas o cántaros gigantes. Vamos, me decías, listo, me decías sobre la llamita, ¿verdad? Esta cerámica. La vasija. Ujú. Acá ustedes van a poder ver también que sus cerámicas, como les digo, ya iban perfeccionándose, ¿no? Tenían una especie de, ya tenían otras formas, ya no eran tan, se puede decir, tan simples, ¿no? Ya no eran simples vasos, ya no eran simples vasijas o algunos cuantos recipientes, no, ya tenía un poco más de diseño, era un poco más complicado, ya habían perfeccionado un poco más la cerámica en ellos, ¿no? Y bueno, eso es lo que se puede decir de la cerámica de Wari. Vamos a pasar a la siguiente. La agricultura, la ganadería, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo económico, cómo es que ellos sustentaban Dice una cosa, económicamente. Dime. ¿qué sería, por ejemplo, una civilización ya no existe y aparece otra? ¿Encontrarían los restos de la civilización que ya no están Claro, los nuevos? definitivamente, definitivamente. Cuando llega una nueva era, siempre va a Ah, investigar una era antigua, ¿no? no, Para hablan, saber, no, en nuestra época, no. Hablo si no, anteriormente, en otras épocas, que vienen así, como, por ejemplo, si de la cultura tiahuanaco ya no existiera, ya se ha acabado y solo quedaron así los hijas rotos. Y viene luego después de eso viene por ejemplo, la cultura chavín, por ejemplo, nomás. ya. Encontrarían todos los restos y ¿qué dirían? Se preguntarán, ¿hay otra civilización? Bueno, teniendo en cuenta, ¿no? Tú me estás diciendo qué pasaría si de repente una cultura encuentra los restos de otra cultura antigua, pero también qué Ajá. tan antigua puede ser, ¿no? Si de repente, si vamos a hablar de antigüedad, nosotros podríamos sorprendernos de la antigüedad de los incas, ¿no? Por el estilo de vida que ellos tuvieron y que ahora en esta época actual no la encontramos, ¿no? Pero ellos tenían, pues, vivían prácticamente casi en la misma época, así que mucha sorpresa, pues, no puede haber de parte de ellos porque ellos todavía seguían esa misma época, ¿no? Si de repente la comparación sería abismal, ¿no? Como te digo, si de repente ahora encontramos una cultura nueva, por ejemplo, podríamos sorprendernos de esa cultura. ¿Por qué? Porque es una cultura que tiene años de antigüedad. Caso contrario, que supongamos encontramos, creo que ustedes han conocido el televisor grande, ancho, que tiene una caja atrás. Sí, mis. ¿Llegaron a conocer Yo esos no, televisores? mis. Ya, por ejemplo, Yo no, mis. por ejemplo, Evelyn dice que no lo llegó a conocer. Ana Karina dice que sí llegó a conocer esos televisores grandes, Yo anchos, que tienen una caja atrás, ¿no? Tengo mi Yo hijito, sí, yo sé. tengo mi hijito que es más pequeño que ustedes y me dice, ¿qué es eso? Me dice, es un televisor, es un televisor, pero los televisores no son así. Entonces, hay un grado de sorpresa, pero no es tanto, ¿me entienden? ¿No? Se sorprende, Yo pero es un tengo uno, televisor, mis. entonces ahí nomás queda la Tengo sorpresa. uno y otro más grande, mis, pero no es así, es diferente. Es Bueno, plano nomás. Yo tengo de esos anchos, el chiquito y el grande y el medianito. también. Incluso hasta son mejores que los de ahora, ¿no? Entonces, Sí. chicos, ahí vemos la diferencia, ¿no? De descubrimientos, ¿no? Descubrimientos que se fueron dando desde hace muchos años atrás y hasta la actualidad. Vamos a seguir descubriendo cosas, incluso hasta la fecha de hoy se sigue buscando culturas nuevas, pero no se ha encontrado. Hasta ahora no hay una cultura que se haya desarrollado. Todavía, aún no. Bien, chicos, vamos a continuar aquí, ¿no? La cultura wari cultivaba quinoa, papa, maíz, yuca, uno de los tubérculos que sustentaba la economía, ¿no? Y sustentaba a la cultura para poder sobrevivir. Ahora, ellos usaban la llama y la alpaca para poder también hacer su traslado
de el traslado de, Sí. de encomiendas, perdón. Ay, creo que se congelaron. No, Miss, yo no me congelé. Ah, Sí, yo ya. le ocupo un poco más de internet. Ya, listo, sí, empezó a bajar un poquito. Ya. Entonces, chicos, en cuanto a la ganadería, como les digo, ellos domesticaron la llama y la alpaca para poder hacer de ellos sus animales de carga. Con ellos transportaban cerámicas, comida, cultivos, ¿no? Los usaban como animales de carga. Vamos a ver que también consumían su carne, ¿no? Vamos a ver aquí. Ah, fueron excelentes arquitectos y constructores, ¿no? Habíamos visto el Capatñán, ¿no? Cómo habían creado sus redes de irrigación, ¿no? Su red vial, cómo es que ellos hacían sus puentes, hacían sus traslados de su canal de irrigación para los cultivos, ¿no? Pero no solamente eran muy buenos arquitectos en el sistema vial, sino también eran muy buenos arquitectos en edificaciones, ¿no? Ellos edificaron inmensas ciudades de piedra, ¿no? La principal es la Piquillacta, ¿no? La Piquillacta es esta ciudad, voy a sacar mi lápiz. Y son grandes. Son grandes, son edificaciones muy grandes. Esa es la Piquillacta. Es una edificación en donde ellos hacían ahí sus cultivos, hacían sus rituales, llevaban sus ofrendas, incluso a las afueras del Piquillacta incluso hacían sus sacrificios, sacrificaban animales, se llegaba a sacrificar humanos, ¿no? Se encontraba incluso también por las excavaciones que llegaron a hacer, se encontraban llamas, alpacas descuartizadas como modo de ofrenda a sus dioses. El Quipillacta era una especie de templo para ellos, para poder adorar a sus dioses, ¿no? El Quipillacta también está aquí. Es bueno, no, este no es el Quipillacta. Esta es otra edificación que también hacen los guaris, ¿no? En la loma de un monte. ¿Sí? ¿Alguien me estaba llamando? Miss, ese seguro será más grande. En el Guari sí, es uno de los más grandes, ¿no? Pero si hablamos de ciudades, también está la ciudad de Chamcham, ¿no? La ciudad de Chamcham es la ciudad de barro más grande. Esta es la ciudad de piedra más grande. Entonces ahí vemos la diferencia, ¿no? ¿El Chanchán era la ciudad de barro más grande del mundo? La ciudad más grande, ajá, la ciudad de barro más grande del mundo. De América se dice. Entonces, chicos, vamos a terminar con esto. Listo, acá tenemos a la cultura Wari, ¿no? ¿En qué departamento se desarrolló? ¿En Haya? En Ayacucho. En Ayacucho, ¿verdad? Se extendió hasta Lambayeque, Cajamarca, ¿no? Y Moquegua, ¿no? Su sociedad, la sociedad Wari, era militarista y teocrática. ¿Qué quería decir eso? Era guerrera. Ajá. Y salía Se, mucho reg- de la batalla. ajá, se regían mucho por los guerreros y por el sacerdote, ¿verdad? El Estado era militarista por los guerreros de la cultura y teocrática por el sacerdote que también gobernaba, ¿no? Ambos, la raza guerrera y la raza sacerdotal, gobernaban la cultura Wari. Tenemos también, ¿no? El Capatñán. ¿Qué es el Capatñán? Era una red vial. Muy bien, es una red vial, ¿no? Es una red vial que se encargaba de conectar ciudades, pueblos, y así es como ellos llegaron a propagarse, no solamente en Ayacucho, sino en los departamentos vecinos. Bien, el dios más importante que ellos tuvieron, ¿cómo se llama? El dios Huiracocha. El dios Huiracocha. El dios Huiracocha es un dios importante para ellos, ¿no? El dios Huiracocha, también conocido como el dios Visco, muy bien. ¿Quién dijo por ahí eso? Yo mismo. Muy bien, Jesús. Yo también. Muy bien. Miss, también el dios de Pachacamac. También adoraban al dios de Pachacamac, ¿no? Conocido como el dios de los Terremotos. el dios de los terremotos. Terremotos. Muy bien. Ujú.
Jerico, ¿por qué se dice que la cerámica era polícroma? ¿Estás ahí, Jerico? Dígame. ¿Por qué se decía que la cerámica era polícroma? Porque era de crema. Era de crema. Concéntrate, ¿ah? No sé en dónde estás. ¿Por qué se dice? ¿Por qué se dice? A ver, Mayra. Porque tenían asas. Ujú. Tenían un diseño particular. Aquí se desarrolló ese diseño poligromado ya que tenía acabados más perfectos. Además que ya contaban con un puente o con un asa, ¿no? Muy bien, Mayrita. A ver. Ujú. Vamos a ver aquí. ¿No? Ellos cultivaban la quinoa, la papa, el maíz, ¿no? ¿Cuáles eran los animales que llegaron a domesticar? La llama y la paca. La llama y la alpaca. ¿Para qué los domesticaron? Para el comercio, para ganadería. Ya. Los convirtieron en animales ¿Qué mis? De provecho. de carga, ¿no? Ajá, de carga. Los convirtieron en animales de carga, ¿no? Porque hoy en día, a ver, ¿ustedes pueden domesticar la llama? A lo mucho que se puede domesticar es el caballo, ¿no? Al Sí, caballo lo también puedes la domesticar llama. para poder montarlo, pero la llama, Pero la hay un alpaca, problema de la llama, algo difícil. Para domesticarlo, si le pegan, te escupen la cara. Ajá, pero ellos llegaron a hacerlo. Ellos llegaron a hacerlo. Bien. Las llamas te escupen. Claro, pero ellos los incas lo llegaron a hacer. Y fueron animales muy, pero muy, muy bien utilizados por ellos, ¿no? Tenemos el altar en donde ellos rendían sus cultos. ¿Cómo se llamaba? Piquillacta, ¿no? El Piquillacta era un templo para ellos, era un templo en donde adoraban a sus dioses, hacían sus cultos, ¿no? Sus sacrificios, ahí hacían sus adoraciones a los dioses diversos que ellos tenían, ¿no? Eran muy buenos arquitectos. ¿Cuántos dioses por lo menos tenían? Tenían varios. Adoraban, el dios principal, Huiracocha. Adoraban al dios Sol, a la diosa de la luna, a la tierra, a los terremotos. Había incluso de los rayos. Eso lo vamos a ver, no se preocupen, más adelante, cuando terminemos la cultura pre-inca. De todas maneras lo vamos a conversar. Bien, chicos, hasta aquí el tema de el día de hoy. Vamos a